La Calle del Terror es una ambiciosa trilogía original de Netflix que nos contará la historia de una maldición en un pueblo de Estados Unidos llamado Shadyside, todo a raíz de la maldición de una bruja de nombre Sarah Fier. Actualmente ya hemos visto 2 películas y estamos a menos de una semana para conocer el desenlace de esta historia en la tercera entrega ambientada en 1666. Hey, ¿qué onda? Hoy te traigo curiosidades y secretos de La Calle del Terror. Comencemos. Homenaje a Scream. En 1996 se estrenó una película que se ha vuelto un clásico del género slasher llamado Scream. Debido a que estas películas son un claro homenaje a este género, la primera escena de la primera entrega, de nombre 1994, nos recuerda a la secuencia de apertura de dicha cinta con Drew Barrymore, en donde es perseguida por Ghostface luego de recibir una extraña llamada. En 1994 es Maya Hawke quien interpreta a Heather, la chica asesinada en las primeras escenas. Esta actriz ha aparecido en la tercera temporada de Stranger Things como Robin, la compañera de trabajo de Steve. Aunque en Scream la trama gira en saber quién es el asesino detrás de la máscara, aquí se descubre a los pocos minutos de haber comenzado la película, y el misterio en realidad radica en el motivo de los asesinatos. Los libros detrás de la historia. La trilogía de La Calle del Terror está inspirada en los libros del mismo nombre escritos a finales de los años 80 por Robert Lawrence Stein, o R.L. Stein para los cuates. Dentro de su colección se encuentran títulos como Llamada Mortal, La Primera Cita, El Chico Nuevo, entre otras. También él es el escritor del libro Escalofríos, en el cual se basa la película que fue protagonizada por Jack Black y que tuvo una segunda parte que ni siquiera vi. Cada asesino tiene su inspiración. Si ya has visto ambas películas, sabrás que los asesinos que persiguen a los protagonistas están altamente influenciados por algún personaje icónico del género slasher. En 1994 tenemos varios locos persiguiendo a los personajes principales, empezando por el enmascarado de Calavera, quien recuerda a Ghostface de la saga de Scream, y al asesino de la segunda parte, 1978, quien está cubierto por una bolsa de tela y que utiliza como arma un hacha. Esto nos recuerda a Jason de Viernes 13, Leatherface de la Masacre de Texas y a Jack Torrance del Resplandor. Aunque esta última es de terror psicológico, es imposible no recordar la espeluznante persecución al final de la película. Here's Johnny. La presencia de Stranger Things. Como he mencionado antes, la primera película cuenta con la participación de Maya Hawke y en la segunda contamos con la presencia de la actriz Sadie Sink. Ambas han estado presentes en la exitosa serie de Netflix. Esto se debe a que la directora Lee Kenya es esposa de Ross Duffer, uno de los creadores de la serie. Bromas en el set. Hablando de la directora, ella relató que durante el rodaje de la segunda película, 1978, se la pasó haciéndole bromas al equipo de producción. Una de ellas es que les hizo llegar pequeñas notas con frases escritas al revés, lo que provocó el susto de varios de ellos. Finalmente, la directora les confesó que se trataba de un chiste suyo. Vaya, eso explica muchas cosas. Una pequeña burla a su creador. En la primera escena de la primera parte de esta historia, una señora compra un libro llamado La Llamada Mortal, a quien Heather le dice que es una gran elección. Aún así, esta le responde que es basura y es terror para principiantes. Lo divertido de esta escena es que el autor del libro es R.L. Stein, el creador de La Calle del Terror. La tercera y última entrega. En la siguiente película, 1666, se explorará el origen de Sarah Fier y el porqué de la maldición que colocó sobre el pueblo de Shadyside, o más bien sobre su tumba, ya que según se ha explicado, esta comienza a atacar cuando alguien profana alguno de sus restos. En la primera parte es su cuerpo en el accidente de auto y en la segunda es sobre su mano. En el desenlace veremos convivir a los actores de las anteriores entregas. Esto quizás quiere decir que hay viajes en el tiempo y que todo está conectado. Va a suceder otra vez.
Estos fueron algunos datos y curiosidades de la calle del terror. Deja en los comentarios qué te parecieron estos datos y si te encuentras esperando el final de esta historia. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete si aún no lo has hecho. Te dejo mis redes sociales en la descripción para que puedas seguirme y ver qué estupideces ando haciendo. Esto fue todo por hoy, qué lástima pero adiós, hasta la próxima.